compartir pantalla. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, muchachos, o no? Sí, profesor. Listo, muy bien. Como ustedes pueden apreciar allí, el tema es la morfología. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La semana pasada estábamos un poco un poco apurados por los puntos que se tocó. Esta semana he querido yo que por lo menos hay un poquito de descanso para nosotros. Entonces la próxima semana ya la práctica los voy a tratar de emplear los temas para que al último tampoco no tengamos dos temas a la vez, ¿ya? Voy a tratar de estructurar bien el temario para sus prácticas, ¿ya, muchachos? Bueno, el tema es la morfología. Esto es un criterio de estudio de la gramática, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, la morfología, ustedes saben muy bien que etimológicamente la palabra morfología se compone de dos voces griegas, ¿no? Morpe, que significa forma, y logos, que significa tratado o estudio. Ya está. Listo. Ya como ustedes pueden apreciar, ¿no? Entonces, ¿qué significa morfología? Morfología significa entonces tratado o estudio de la forma. Eso significa morfología. ¿Cuál es la unidad mínima de la morfología? La unidad mínima de la morfología, la unidad mínima es el morfema. Morfema o monema es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Uno llama morfema al monema, ¿ya? Y recuerden ustedes que todos los morfemas corresponden a la primera o a la segunda articulación. Pregunto yo. ¿Corresponden a la primera o a la segunda articulación los morfemas, muchachos? A la primera articulación, ¿ya? Entonces, la morfología, ¿qué estudia? La morfología, jóvenes, estudia la estructura interna de las palabras. ¿Qué hemos dicho hasta acá? La morfología, ¿qué estudia? La forma, estudia el morfema, estudia la estructura interna de las palabras, ¿ya? Eso es lo que estudia, la estructura interna de las palabras. Ya que hemos mencionado las palabras, vamos a definir a la palabra también. Pero vamos a definir a la palabra utilizando los diferentes criterios de estudio. Entonces, fonológicamente, ¿qué es la palabra? Fonológicamente, la palabra es una unidad lingüística que se puede expresar entre pausas. ¿Ya? Entonces, fonológicamente, la palabra se expresa entre pausas. Por ejemplo, carpeta, lápiz, lapicero, borrador. Fonológicamente se expresa entre pausas. Sintácticamente, escúcheme, sintácticamente la palabra está dentro de un sintagma y dentro de él desempeña diversas funciones. Y sintácticamente la palabra está dentro de un sintagma y dentro de él desempeña diversas funciones. Lo que les está diciendo allí es que recuerden que la unidad mínima de la sintaxis es el sintagma. Puede haber un sintagma nominal o un sintagma verbal. Sintagma nominal o sujeto es lo mismo, sintagma verbal o predicado es lo mismo. Entonces la palabra, sintácticamente la palabra está dentro de un sintagma, es decir, dentro del sujeto o dentro del predicado, y dentro de él desempeña diversas funciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué función cumple el sustantivo dentro de la oración? ¿Qué función cumple el sustantivo dentro de la oración? Ser núcleo del sujeto o sintagma nominal. ¿Qué función cumple el verbo? Ser núcleo del predicado o sintagma verbal. ¿Ya? ¿Qué función cumple el artículo? Ser un modificador directo. Eso. Entonces, sintácticamente, por eso te decía que la palabra está dentro de un sintagma y dentro de él desempeña diversas funciones. Semánticamente, la palabra es un signo lingüístico, muchachos. Si es un signo lingüístico, posee significado y significante, porque esos son los elementos del signo lingüístico. Y morfológicamente, escúchenme, la palabra está conformada básicamente por un morfema lexical, ¿ya? Y por morfemas, por uno o más morfemas gramaticales. Atendiendo este último criterio, escuchen bien, la palabra, entonces, ¿qué he dicho? La palabra está conformada de la siguiente manera. La palabra está conformada por una parte principal,
infaltable, invariable, ¿ya? Que es el lexema, y por una parte secundaria, variable y opcional, que es los morfemas gramaticales. En síntesis, que hemos dicho, la palabra está conformada básicamente por un lexema, que es la parte principal, y por morfemas gramaticales, que es la parte secundaria. Eso, muchachos. Me están escuchando con claridad, ¿verdad? Sí. Entonces como dije hace un momento, la palabra cuenta con una raíz llamada lexema o morfema lexical, a la cual le añaden prefijos, sufijos, infijos. Esos prefijos, sufijos, infijos, muchachos, son los morfemas gramaticales. Entonces, acá les he puesto un ejemplo que dice deslealtad. Ya la raíz es leal, la raíz es lexema, y este es prefijo y este es el sufijo. ¿Correcto? Estos son los morfemas gramaticales. Listo. Ahora, vamos a continuar con las clases. Hay clases de palabras. Hemos definido la palabra, ahora vamos a ver cuáles son las clases de palabras. Las palabras pueden ser, escuchen bien, las palabras pueden ser monomorfemáticas y polimorfemáticas. Las palabras monomorfemáticas, mono, ¿qué quiere decir mono? Uno. Sigue leyendo, un morfema. Entonces, las palabras monomorfemáticas están integradas por un solo morfema, un morfema nada más, un morfema. Pan, sol, árbol, un morfema. Poli significa varios. Entonces, más de uno ya son varios. Entonces, las palabras polimorfemáticas están integradas por más de un morfema. Por ejemplo, pan es monomorfemática. Yo, panes, poli. Sol, soles. Árbol, árboles. ¿Ya? Pero también hay palabras variables, invariables. Las palabras variables o flexivas son aquellas palabras que aceptan los morfemas flexivos. Es decir, dicho de otra manera, las palabras variables o flexivas son todas aquellas palabras que tienen accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son estas palabras que tienen accidentes gramaticales? Ahí ustedes lo tienen el ejemplo. Los, por ejemplo, miren, los es un artículo. ¿Y los artículos, profesor, tienen accidentes gramaticales? Sí, por lo tanto es variable. ¿Y qué accidentes gramaticales tiene el artículo? Género y número, que debe concordar con el sustantivo. Yo digo, los alumnos, las alumnas, concuerdan género y número. Entonces el sustantivo también es variable, profesor, sí, porque tiene accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales tiene el sustantivo? Género y número. Yo digo niños, niñas, alumnos, alumnas. Y necios es un adjetivo. El adjetivo también tiene accidentes gramaticales. ¿Y qué accidentes gramaticales tiene el adjetivo? Género y número, que también debe concordar con el sustantivo. Yo digo alumnos estudiosos, alumnas estudiosas. ¿Concordan género y número? Sí. Entonces el adjetivo también es variable. Son es un verbo. Y el verbo es variable, profesor, sí. Inclusive el verbo es la palabra que tiene más accidentes gramaticales que cualquier otro. Porque el verbo, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene? 5 accidentes gramaticales. 5. ¿Ya? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Entonces, como tiene accidentes gramaticales, es variable. Y ellos, ¿qué clase de palabras? Ellos es un pronombre, pues. Y los pronombres tienen accidentes gramaticales. ¿Y qué accidentes tiene el pronombre? Persona, número, tiempo, modo y... No, perdón, el pronombre tiene 3 accidentes. Género, número y persona. ¿Y por qué se llaman variables? Porque varían, pues, muchachos. Varían. Pueden variar en género, en número, en tiempo, en modo, en aspecto. Entonces, las palabras variables son todas aquellas que tienen accidentes gramaticales. Así como hay palabras variables que tienen accidentes, hay palabras invariables. Y las palabras invariables son aquellas que no tienen accidentes gramaticales. No tienen. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas palabras que no tienen accidentes gramaticales? La preposición, la conjunción y el adverbio. Esos no tienen accidentes gramaticales. Por ejemplo, con y por son preposiciones, no tienen accidente. Ahí como ejemplo. Pero es una conjunción. La Y, esa Y, le vamos a decir, son conjunciones, no tienen accidentes. Ahí es un adverbio, tampoco tiene. ¿Por qué invariable? Porque no tienen accidentes. No varían, pues. No varían ni en género, ni en tiempo, ni en modo, no varían en nada. Pues son invariables. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profesor, ninguna pregunta. Listo.
Ahora vamos a ver el objeto de estudio de la morfología. El objeto de estudio de la morfología es el morfema, ¿ya? Y fíjense ustedes, ahí les he dado varios conceptos de lo que es el morfema. Y puedo seguir enumerando y poniendo varios conceptos. Por ejemplo, encontré algunos libros, es la unidad mínima significativa y abstracta de una lengua. Otro concepto dice, el morfema es la unidad mínima de la primera articulación, se caracteriza porque tiene morfema. El otro dice, es la unidad mínima significativa. Escuchen, casi lo mismo. Aparentemente son conceptos aparentemente un poco confusos, abstractos aparentemente. Pero ustedes se van a dar cuenta que todos esos conceptos dicen lo mismo. O sea, vamos a dejarnos llevar por lo que dicen los conceptos. Pero vamos a dejarlo un rato y vamos nosotros a la parte práctica, donde dice niñitos. Entonces, aquí, ¿en cuántas partes se dividió la palabra niñitos? ¿En cuántas partes? No digo que no son sílabas, ¿eh? Ojo, no son sílabas. ¿En cuántas partes se ha dividido la palabra niñitos? Ustedes lo pueden ver ahí. ¿En cuántas partes? Respondan, pues. ¿En cuántas partes se ha dividido la palabra niñitos, muchachos? 4 partes. 4 partes. Entonces la palabra niñitos tiene 4 morfemas. 4 morfemas. Y no te olvides que los morfemas poseen significado. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos morfemas, ¿ya? Nin es el lexema, es un morfema lexical. ¿Qué significa nin? Nin significa persona de corta edad, persona de poca edad o simplemente significa infante. It es un morfema derivativo, es un diminutivo. Si es un diminutivo indica pequeñez. Pero no solamente indica pequeñez, sino también afecto, aprecio, cariño. Tengo una prima que se llama Ana. Y cuando ella tenía 7, 8 años, 9 añitos, le decíamos Anita porque era pequeñita. Han pasado muchos años y ella es una deportista destacada, es madre de 3 hijos, es alta como deportista, pero aún todavía en la casa le decimos Anita. Pero yo no entiendo por qué le decimos Anita si ya dejó de ser pequeñita. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? De cariño. Entonces ese it no solamente indica pequeñez, sino también afecto, cariño, aprecio. La O que te indica el género masculino y la S que te indica el número plural. ¿Me dejo entender o no? Entonces, escuchen bien. Entonces, presten atención. Ninguno de estos morfemas se pueden dividir o descomponer en unidades más pequeñas. Pero ¿por qué yo no lo puedo dividir o descomponer en unidades más pequeñas? Porque estarían perdiendo su significado. Y ya no se hablaría de morfemas, sino de fonemas. Fíjense, miren. Vamos a ver si me... Lo voy a descomponer. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa eso? Pregunto yo, ¿qué significa? In, ¿qué significa in? Ya lo he descompuesto. ¿Qué significa? Nada, profesor. Ha perdido su significado. Este it, este morfema derivativo, hemos dicho que significa pequeñez, afecto, cariño. ¿Qué pasa si yo lo descompongo? Ahora, ¿qué significa esa T solita? Nada. Entonces, no solamente estos morfemas, muchachos, ningún morfema se puede dividir o descomponer en unidades más pequeñas. Pero ¿por qué yo no puedo dividir o descomponer en unidades más pequeñas? Porque automáticamente estarían perdiendo su significado. Y ya no se hablaría de morfemas, sino de fonemas. ¿Me dejo entender o no? Ahora vamos al concepto. ¿Qué dice? El morfema dice que es la unidad mínima. Primeramente tú tienes que saber qué significa mínima. Mínima quiere decir que no admite descomposición, no admite. Oiga, ¿yo puedo descomponer más un morfema? ¿Lo puedo dividir o descomponer más? No, profe, no se puede. Por eso se dice que es mínima, porque no admite descomposición. ¿Qué quiere decir significativa? Significativa quiere decir que posee significado. Entonces,
Comúnmente, por eso, ¿cómo se le define al morfema? Comúnmente al morfema se lo define, el morfema es la unidad mínima con significado. Tú ya sabes que es mínimo. Y en todos los conceptos que ustedes ven allí, dice lo mismo. Ese es el morfema, es la unidad mínima con significado. ¿Está claro? Ya, muy bien. Las clases, ¿cuáles son las clases de morfema? 1, lexical y 2, gramatical. Al lexical, el lexical también se le conoce como lexema, raíz o núcleo. Es el lexical. Se conoce como lexema, raíz o núcleo. El morfema lexical obviamente es el que contiene el significado esencial de las palabras, contiene pues la base, la raíz, el núcleo de las palabras. Ahora, el significado léxico, es decir, el lexema, nos dice qué significa una palabra. ¿Qué nos dice el lexema? El significado de las palabras. Por tal motivo, tiene su lugar en el diccionario, tiene su lugar en el diccionario. Por ejemplo, en la palabra florero, fíjense, ¿cuál es la raíz? Flor es la raíz. Y si tú buscas este significado en el diccionario, de hecho que vas a encontrar su significado. Flor, de repente vas a encontrar este significado. Órgano reproductor de las plantas. En la palabra inhábiles, ¿cuál es la raíz? El eczema, hábil. Ese es el eczema, hábil. Y yo les pregunto, si ustedes buscan el significado de esta raíz, de esta palabra, ¿van a encontrar su significado? No, de hecho que sí. Hábil, persona capaz de desarrollar cualquier cosa. Ese es hábil. Por eso les decía, el eczema nos dice qué significa una palabra. Por tal motivo tiene su lugar en el diccionario. Recuerden que el morfema lexical es la parte invariable. La raíz no varía, lo que varía es los demás. Los gramaticales son los que varían, el eczema no. Ahora, ¿y los morfemas gramaticales qué son? Los morfemas gramaticales simplemente son unidades mínimas que se unen al eczema y le añaden un valor gramatical, un significado gramatical. ¿Ya? Antes de seguir avanzando, díganme ustedes cuáles son las clases de morfemas. Quiero que solamente me digan eso. Para que lo tengas presente y no te olvides. ¿Cuáles son las clases de morfemas? ¿Nadie? Están comiendo, creo ustedes, y yo acá, muriéndome de hambre. Ustedes empezaron a almorzar, creo ya. Por lo tanto, han dejado de prestar atención. ¿Cuáles son las clases de morfemas, chicos? Las clases de morfemas, pues, son lexical y el gramatical. Encuentres el lexical y todos los demás vienen a ser los gramaticales, ¿ah? Miren, por ejemplo, en la palabra niñitos, ¿cuántos morfemas hay? 4. ¿Cuántos lexicales? 1. ¿Cuántos gramaticales? Los demás, 3. En la palabra inquietud, ¿cuántos morfemas hay? 3. ¿Cuántos lexicales? 1. ¿Cuántos gramaticales? 2. Ya entendí, profesor. Entonces, los morfemas gramaticales, ¿qué nos permite conocer? Escuchen, esto es importante. Los morfemas gramaticales nos permiten conocer la O. ¿Qué es la O? El género. ¿Qué es la S? El número. Entonces, nos permite conocer el género y el número. Cuando hablamos de género y número, ¿qué son? Accidentes gramaticales. Entonces, los morfemas gramaticales nos permiten conocer los accidentes gramaticales y la formación de las palabras. Esto nos permite conocer los accidentes y la formación y los morfemas derivativos, si desean ustedes. Eso nos permite conocer los morfemas gramaticales, ¿ya? ¿Por qué la parte variable? Porque yo puedo decir niñitos, niñitas, niños, niñas, ¿te das cuenta? Varía, lo que varía son los gramaticales. ¿Listo? Ahora, dentro de los morfemas gramaticales, los gramaticales pueden ser libres y trabados. Los morfemas libres o independientes y los morfemas trabados o dependientes. Miren, los morfemas libres o independientes, su mismo nombre lo dice, son independientes, libres. Por lo tanto, yo les pregunto, estos morfemas
dependerán del lexema para formar una palabra. ¿Dependerán del lexema? No, no dependen, no necesitan estar unidos a un lexema para formar una palabra. No necesitan, por sí solo son palabras. No dependen del lexema. Entonces, profesor, ¿cuáles son los morfemas libres o independientes? Ahí lo tienen abajo en el ejemplo, que dice artículos, conjunciones y preposiciones. Esos son los morfemas libres o independientes. Estos no necesitan del lexema para formar una palabra, por sí solo son palabras. Ahora, los artículos, conjunciones y preposiciones que son morfemas libres, ¿tienen raíz? Yo tengo, por ejemplo, la. La es un artículo. ¿Cuál es la raíz de la, de esa palabra? No tiene raíz. Las preposiciones tampoco tienen la conjunción. Por lo tanto, si no tienen raíz, carecen de significado. Carecen de significado. Entonces, los morfemas libres no tienen raíz, no tienen lexema. Y si no tienen raíz, carecen de significado. Su función simplemente es hacer de nexo relación. Nada más. En cambio, los morfemas trabados o dependientes, ¿qué dice? Dependientes. Entonces, estos morfemas dependen de quién? Del lexema. Dependen del lexema para formar una palabra. Los morfemas trabados o dependientes necesitan estar unidos a un lexema para recién poder formar una palabra. Necesitan del lexema. Estos morfemas trabados o dependientes, escuchen bien, no se pueden usar de manera aislada o independiente. No se puede usar. No se puede. Estos necesitan estar unidos al lexema. Por ejemplo, en la palabra gatitos, it, la O y la S son trabados. Nosotros lo podemos usar de manera aislada, la it, tú lo puedes usar de manera aislada, la it, ¿no? Ese morfema necesita estar al lado de quién? Del lexema para recién poder formar una palabra. En la palabra casucha tiene dos morfemas. Ucha es un sufijo despectivo, pero el sufijo es un morfema. Yo les pregunto, ¿ese ucha lo podemos usar de manera aislada, independiente? No. Este necesita estar al lado de quién? Del lexema para poder formar una palabra. Por eso decimos que los morfemas trabados o dependientes son aquellos que obligatoriamente tienen que unirse a un lexema para recién poder formar una palabra. ¿Ya? Ya sabemos que es un morfema trabado. Ahora, los morfemas trabados o dependientes pueden ser flexivos y derivativos. Los morfemas flexivos, llamados también desinencias. ¿Sabes qué? Los morfemas flexivos o desinencias son aquellos que ligados al lexema, ¿qué te indican? Los accidentes gramaticales. ¿Qué te indican? Los accidentes gramaticales. Ahora, los morfemas flexivos pueden ser simple o amalgama. ¿Cuándo es simple? Cuando te indica un accidente gramatical, amalgama varios accidentes gramaticales. Simple uno, amalgama varios. Por ejemplo, fíjense en la palabra gatas. ¿Cuántos morfemas tiene? Tiene tres, un lexical y dos gramaticales. Pero específicamente la A y la S son morfemas flexivos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Quién diga los morfemas flexivos? Los accidentes gramaticales. Por lo tanto, la A es un morfema flexivo y la S es otro morfema flexivo. Son dos. Entonces, en esa palabra hay dos morfemas flexivos, pero también hay dos accidentes gramaticales. Cada morfema flexivo solamente me está informando sobre un accidente gramatical. ¿Me entienden o no? Por eso es simple, porque te indica uno. Igual la palabra muchacho, la raíz muchacho, muchacha, muchacho, muchach, es el lexema. La O es un solo morfema, es un morfema flexivo. Este morfema flexivo, la O, solo la O, ¿qué accidente gramatical me está informando? El género, nada más. El género masculino, simple. En cambio, la amalgama nos informa varios accidentes gramaticales. Por ejemplo, en la palabra pensé, ¿cuál es la raíz de esta palabra? De pensé, la raíz es pen. Yo digo pensaba, pensaste, pensó, la raíz es pens. La E es el morfema flexivo. Este morfema flexivo, ¿qué accidentes gramaticales me está informando? ¿En qué persona se encuentra? Yo pensé, yo, primera persona. Número singular. ¿Ya? El tiempo pasado, obviamente, el modo indicativo porque indica un hecho real, y el aspecto, hay dos clases de aspecto, yo no sé si ustedes recordarán. Hay dos clases de aspecto, hay un aspecto imperfecto y perfecto.
El aspecto imperfecto, para que lo entiendas de una manera fácil, el imperfecto está en presente y en futuro. Yo pienso, yo pensaré. Yo canto, yo cantaré. Yo amo, yo amaré. Por eso se dice que el imperfecto es una acción no concluida. En cambio, el aspecto perfecto indica que la acción verbal ya se cumplió, ya terminó, por lo tanto está en pasado. Yo pensé, yo he pensado, yo amé, yo he amado, yo trabajé, yo he trabajado. Entonces, ¿qué clase de aspectos pensé? Es perfectivo, por eso está. Entonces, este morfema flexivo que ustedes ven aquí, ¿cuántos accidentes gramaticales me estoy formando? 5, es decir, varios. Cuando nos informan varios accidentes gramaticales, varios es amalgama. Cuando solamente me informan sobre un accidente gramatical es simple. Por eso cuando a ti te pregunten, ¿en qué alternativa hay un morfema amalgama? Busca dónde hay un verbo y eso va a ser tu respuesta. Ahora, si tú quieres saber cuáles son los accidentes gramaticales del verbo, ahí lo tienen. Ahí tienen persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Esos son los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya, muchachos? Así es esto tan sencillo. Un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Ya, continuamos. Ahora, profe, ¿qué son los morfemas derivativos? Escuchen bien. Los morfemas derivativos son aquellos que unidos al lexema dan lugar a la formación de nuevas palabras. Es decir, yo utilizando los morfemas derivativos, yo puedo formar o crear nuevas palabras. Los flexivos no. Los flexivos te indican los accidentes. Los derivativos son aquellos que pueden crear nuevas palabras. Y según su ubicación, según la ubicación del afijo, estos pueden ser prefijos, sufijos, infijos. El prefijo, ¿dónde se ubica, profesor? El prefijo pre se ubica antes o delante del lexema. Tú ya sabes que es un lexema. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la palabra infiel. In es un prefijo de negación, pero ahí está. Preuniversitarios, ustedes son pre, no son universitarios, ustedes son pre. ¿No? Para sus padres, ustedes son extraordinarios. Extra es un prefijo, está antes, delante del lexema. El sufijo, ¿dónde se ubica? Después, detrás del lexema, después, detrás. Por ejemplo, amante, ¿no? Hábilmente, cariñoso. Solamente la os es un sufijo, porque la o, la última o que está ahí no es oso, no. La o es un morfema flexivo de género, porque yo puedo decir cariñoso, cariñosa. Ah, solamente la os.
Ya, ese es el sufijo, los que están después, detrás. Y el infijo, profesor, disculpe. Si el prefijo está antes y el sufijo está después, ¿dónde se ubica el infijo? Entonces el infijo está en el medio, pues. Es decir, el infijo se ubica aquí, entre el prefijo y el exema, entre el prefijo y el exema, o entre el exema y el sufijo. Ahí se ubica en el medio, se acomoda un campito ahí. Ahora, pero al infijo también se le conoce como interfijo o eslabón. Por ejemplo, en la palabra polvareda, ¿cuál es el exema? Polvo, polvito, polv es el exema. Eda es el sufijo. Y lo que se ubica entre el exema y el sufijo es el infijo, pues. Por ejemplo, en la palabra ensanchar, ¿cuál es el exema? Ancho, anchito, anch es el exema. En prefijo, y lo que se ubica entre el prefijo y el exema es el infijo, interfijo o eslabón. Ar es el sufijo, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí, muchachos, o no? Sí, profesor. Listo. Y por último, pasamos al proceso de formación de las palabras. En el proceso de formación de las palabras se da, muchachos, por derivación, composición y por parasíntesis. Es el proceso de formación de las palabras. La derivación, ¿en qué consiste la derivación? La derivación consiste cuando a un lexema tú le agregas un derivativo. Este derivativo puede ser prefijo o sufijo. Es decir, si tú a una palabra le agregas un prefijo o sufijo, eso va a ser por derivación. Cuando a una palabra le agregas un prefijo o sufijo. Por ejemplo, yo tengo el prefijo in, que significa negación. Si este prefijo se une a esta palabra, va a ser por derivación. Yo lo uno, ¿qué palabra se ha formado? Infiel. Infiel es una palabra derivada. Pero este prefijo solamente se puede unir a esta palabra, no, este prefijo puede unirse a muchísimas otras palabras. Yo lo uno la palabra culto, inculto. Lo uno la palabra sensible, insensible. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero no solamente el prefijo, el sufijo, si el sufijo se une a una palabra, también es por derivación. Por ejemplo, la palabra mujerzuela. Ese sufijo se agrega, se añade a esta palabra, ¿qué palabra se ha formado? Mujerzuela, plazuela, son palabras derivadas, porque es por derivación. En la composición, más bien, muchachos, cuando dos palabras se fusionan, dos palabras se unen, dos palabras. Cuando dos palabras se unen, eso se llama composición. Pero, como ustedes pueden apreciar ahí, hay tres tipos de composición, tres tipos. Ya tenemos la juxtaposición, la propiamente dicha y la prefijación. En la juxtaposición, escúchenme bien, en la juxtaposición dos palabras se unen, pero ninguna de las dos palabras sufre una variación, ninguna de las dos sufre una variación. Por ejemplo, yo voy a fusionar la palabra campo más santo, que son palabras distintas. Pero si yo los fusiono, esas palabras, ¿qué palabra se ha formado? ¿Qué palabra se ha formado? Camposanto. Se ha formado Camposanto. Yo le pregunto, ¿he unido dos palabras o no? Sí. ¿Alguna de estas dos palabras ha sufrido una variación? No. Entonces, Camposanto es una palabra compuesta, yuxtapuesta. Casa más blanca, casa blanca, yuxtapuesta. Alta más voz, alta voz. Bella más vista, bella vista. Gira más sol, girasol. Son palabras compuestas, pero yuxtapuestas, donde dos palabras se unen y ninguna de ellas varía. En cambio, en la propiamente dicha, aquí también dos palabras se unen, dos palabras se fusionan, pero aquí sí, una de las dos palabras sufre una variación. Si una de las palabras sufre una variación, eso se llama propiamente dicha. Por ejemplo, agrio más dulce. Si tú unes son palabras distintas. ¿Cuál es el resultado de esta unión? Agridulce, tú dices, no, es agridulce. Blanco más azul. Blanco azul, no, blanqueazul. Pelo más rojo, pelo rojo, no, pelirrojo. Entonces, cuando dos palabras se unen y una de las dos sufre una variación, eso se llama propiamente dicha. Y luego tienen ahí la prefijación. En la prefijación, como su mismo nombre lo dice, el prefijo se une a una palabra.
Pero ese prefijo tiene que ser una preposición. Si el prefijo es una preposición, es por prefijación. Por ejemplo, en la palabra entre más tener, entretener. Entre es prefijo, pero entre también es una preposición. Sobreprotección, sobre es un prefijo, pero sobre es una preposición. Eso es. Por eso, disculpe, una consultita. Mire, usted nos ha dicho que en la derivación el prefijo se une a una palabra y en la prefijación el prefijo se une también a una palabra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la derivación y la prefijación? Ya que en ambos casos los prefijos se unen a una palabra. Sencillo. Este prefijo in es el prefijo, ¿verdad? In. ¿Este prefijo es una preposición? No. Si el prefijo no es una preposición, es por derivación. En entretener, ¿cuál es el prefijo entre? Entre es un, escuchen, ¿este prefijo es una preposición? Sí. Si el prefijo es una preposición, es por prefijación. ¿Está claro o no? Luego tenemos la parasíntesis. La parasíntesis, chicos, es la combinación de la composición y la derivación. Es decir, es la combinación de los dos anteriores. Primero la composición y luego la derivación. Por ejemplo, en siete mesinos, 7 más mes, si yo uno estas dos palabras es por composición, tal como está ahí. Si el sufijo in se une a esta palabra, es por derivación. Esa es la parasíntesis, la combinación de la composición y la derivación. Si yo fusiono radio más afición, si yo fusiono estas dos palabras es por composición. Si el sufijo se une a esta palabra es por derivación. Eso es la parasíntesis. Pero ahí no acabó todo. Si el sufijo se une a una palabra es por derivación. Entonces, en la palabra siete mesino, ¿cuál es la palabra derivada? La palabra derivada es lo que está con azul, mesino. Yo les pregunto, ¿existe la palabra mesino? No. Si no existe, no lo utilizas, entonces todo eso es una palabra parasintética o parasíntesis. En la palabra radioaficionado, ¿cuál es la palabra derivada? Está con azul. La palabra derivada es aficionado. ¿Existe esa palabra aficionado o no existe? ¿Aficionado existe? Sí existe. Entonces, si existe, no es parasintética. Porque para que sea parasíntesis, la palabra derivada no tiene que existir. No tiene que existir. Si que existe, entonces, ¿qué clase de palabra radioaficionado? Es compuesta y justapuesta nada más. Por ejemplo, en la palabra enamorado, este prefijo se une a esta palabra. Si este prefijo se une a esta palabra, ¿es por prefijación o por derivación? Es por prefijación. ¿Por qué? Porque este prefijo es una preposición. Entonces es por prefijación, pero la prefijación está dentro de la composición. Si el sufijo se une a este lexema, es por derivación. Entonces, en la palabra enamorado, ¿cuál es la palabra derivada? Amorado. ¿Existe la palabra amorado? No, profesor. Si no existe, todo esto de acá, enamorado, es parasíntesis o parasintética. Eso es, muchachos. ¿Está claro o no está claro? Sí, profesor. Sí, está claro, profesor. Listo, muchachos. Una consulta antes de empezar a desarrollar la práctica. Sí, profesor, ¿Ustedes tienen un tenemos grupo, muchachos? de nosotros, entre nosotros, una compañera lo creó y pues ahí estamos los estudiantes. Y no me han agregado a mí. Bueno, yo le digo a una compañera entonces que le agregue. Ya. ¿Podría facilitar su número otra vez, por favor? Sí, sí, sí. Acá lo voy a anotar. Ahí también yo, cualquier cosa les paso la voz. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, ahí está mi número. Yo ahorita, hace un momento, yo tenía clases y había unos muchachos que no habían, no tenían grupo, entonces forzosamente me hicieron creer a mí, bueno, yo no, porque acá hay personal que me apoya y ya pues no, creo un grupo, pero como era con el aula 3, pero lo voy a modificar. Ya lo voy a modificar, voy a poner este. De todas maneras, me agregan ahí y de todas maneras, si es que ustedes quieren estar acá, lo voy a modificar el nombre, pero... ¿dónde está esto? Para que ustedes también lo tengan. Por ahí, ustedes tengan.
Mm. Ya miren ahí, si gustas, él se manda un enlace y como recién no me lo he sacado, yo le voy a poner una foto de perfil para que ustedes vean que soy yo y por ahí también, de este de acá casi como yo lo voy a manejar, entonces, y también al grupo que ustedes están, o sea, no está de más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay varios muchachos que no están acá, entonces sería bueno también que todos estemos, ¿no? Para poder comunicarnos si es que de repente algo está faltando, alguna inquietud por parte de ustedes que también es bueno a veces esclarecer, ¿ya? Mire, con respecto al material, sería bueno, es que son bastantes, hija, y lo que están haciendo algunos, y lo que me han sugerido es que están tomando, digamos, voy a tratar de hacer esto, pero no estoy seguro porque esta vez estoy contra el tiempo. Sería bueno que ustedes mismos a veces tomen captura de pantalla de las diapositivas y que realmente desean eso, ¿no? O sea, eso es una opción, ya, pero voy a tratar de ver cómo, ¿no? Que a veces estoy así y de verdad no, yo no quiero fallarles, por eso no digo, ya, lo voy a hacer porque no quiero quedar mal tampoco con ustedes. ¿Me entiendes? Mejor hablar las cosas claras, siempre es bueno así. Y claro, profesor, por ¿Ya? esa parte creo de lo de desarrollar nosotros, quizás, ¿no? Los ejercicios que no alcancemos a desarrollar en clase, por esa parte sí creo que, por mi parte estoy de acuerdo, pero también creo que lo que ha creado como que una desconformidad, se podría decir, es que pues diferentes prácticas de otros cursos las respuestas como que no coinciden con lo que dice el profesor y el mismo profesor nos hace saber que esa no es la respuesta, que no tiene coherencia la respuesta o bien no tiene coherencia la pregunta. Entonces eso es Ah, lo que nos hace confundir. allá, en cuanto al curso de lenguaje, estoy hablando especialmente del curso de lenguaje. No, está hablando en general. Sí, en general. Ya, no, pues hijo, o sea, ustedes tienen que hablar, o sea, sería, por eso siempre vayan a lo directo. O sea, tienen problemas con digamos, por eso justamente están estos grupos, pues, por eso existen estos grupos. O sea, por eso se está creando estos grupos. Tienes un problema con, digamos, una duda, directo con ese profesor. O sea, a mí háblame, de repente, no en general, háblame las cosas así directas, hijo, ¿me entiendes? Por eso, y específicamente, inclusive, de repente, puede que haya pasado eso. De repente, por eso a veces yo no quisiera dictar las claves porque ustedes les dan las claves. Yo prefiero a veces desarrollar la práctica. Entonces, si ustedes tienen duda, profe, disculpe, mira, acá tengo una duda, profesor. ¿Me entiendes? Y eso, ¿cómo lo puedes hacer mediante el grupo? Entonces yo, bueno, entonces yo agarro un audio, les pongo y a mí tal, les explico. ¿Me entienden o no? Sí, efectivamente hay un error, estoy viendo eso. ¿Me entiendes? O sea, pero las cosas así. Eso es lo que me gustaría que se haga, ¿no? Pero, pero que sea así directo, ¿no? Directo las cosas. Así como es, pues, ¿no? Como tienen que ser los muchachos. ¿Ya? Cosa que si de repente hay una duda con respecto, yo sé que tú tienes tu profesor por allá, todo. ¿Sabes qué? No me parece que está mal todo esto. Entonces, bueno, por eso pregunta mejor al profesor y pregunta a todos los profesores y te van a saber explicar y tú vas a saber quién te está diciendo, o sea, quién tiene razón y quién no, pues, ¿no? También existe eso y pasa eso. No continuamente, pero hay situaciones que suceden así. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor, sí está claro. Listo. Eso es lo bueno siempre es así. Poner las cosas bien en claro. A veces a veces suena mal, aparentemente suena un poco mal, pero es mejor a veces, chicos. Yo les digo que es así. Sí, así es, sí, soy el que estoy elaborando, sí.
correcto, soy el coordinador. Sí. Por eso trato de que haya recién a partir de las 6 a las 10. ¿Ya? Por eso trato que no haya errores tampoco en la... Y si hay errores en la pregunta, puede que suceda, se me puede ir. Entonces, están ustedes para corregir también. Yo pues, no me creo en el dueño de la verdad, pero a veces a uno se le va también, ¿ya? Se le puede ir. Muy bien, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Dice, es una palabra con sufijo aumentativo. Los aumentativos, los sufijos aumentativos, por lo general, los sufijos que se utilizan, porque los aumentativos dan ideas de grandeza, por lo general son on o teazo. Entonces, fácil es acá jarrón. Es una palabra con sufijo diminutivo. Los diminutivos dan idea de pequeñez y o afecto, ¿no? Entonces, miren, acá es esta respuesta. ¿Por qué? Porque, profesor, pero ote, muchachote, mujerota, ote es un sufijo aparentemente aumentativo, sí. Acá hay una agarradita. Islote no es que sea una isla grande, ¿eh? Es una isla pequeña. Y esto puede ser una agarrada. Por eso los he puesto acá, para que de repente les puedan poner y ustedes sepan responder. Porque eso es un islote, es una isla pequeña. Inhabitada. Inhabitada porque es pequeña, pues, ¿no? Muy bien. 3. Las palabras que en su estructura tienen un lexema. Si tienen un lexema, entonces son palabras de base lexical, pues que tienen un lexema, pues a la vista está. ¿Y cuáles son los que hay? Ojo, y hay palabras que no tienen lexema. Los que no tienen lexema son las preposiciones, las conjunciones y los artículos. Eso no tienen lexema. Los morfemas libres, lo que he explicado para ese momento. Dice, las palabras en las cuales no encontramos la presencia de morfemas flexivos. Es decir, ¿cómo se llaman esas palabras que no tienen accidentes gramaticales? Porque los flexivos son los que tienen los accidentes. ¿Y cómo se llaman los que no tienen accidentes gramaticales? Invariables. Invariables. No es considerada una palabra variable o flexiva, no es. O sea, acá te dice, no es, o sea, es una palabra que no tiene accidentes gramaticales. ¿Cuál de todas no tiene accidentes gramaticales? Obviamente la conjunción, porque la conjunción es invariable, no tiene accidentes. Todas las demás tienen accidentes, menos esa. No es considerada, dice, ahora te pongo yo el ejemplo, no es considerada una palabra variable o flexiva. Linda es un adjetivo y sí tiene accidentes y es variable. Jamás, nunca, jamás, no. Este es un adverbio de negación y el adverbio es invariable porque no tiene accidentes, por lo tanto, esa es la respuesta. Ellas es un pronombre, uno es un artículo, al uno es un sustantivo, sí son. El que no es el adverbio, no tiene accidentes, es variable. No es una palabra que presenta base lexical, o sea, que no tiene lexema. Los que no tienen ser, estar son el verbo sí tiene lexema raíz. Antes una preposición, y las preposiciones no tienen raíz, no tienen lexema. Por eso es la respuesta. Es el proceso que resulta de la combinación de la composición y la derivación. ¿Qué proceso de formación de las palabras? Es la combinación de la composición y la derivación. Obviamente la parasíntesis, ¿sí o no? Es añadir un morfema derivativo al lexema. Cuando tú le agregas un lexema, un morfema derivativo, se llama derivación. A la unión de dos palabras simples, en el proceso de formación de las palabras, ¿cómo se conoce? Como composición. Cuando tú unes dos palabras, se llama composición. Es la unión de dos lexemas, dos palabras, y que al formar la palabra compuesta no cambia ningún sonido, se llama yuxtaposición. Es la unión de dos lexemas que al formar la palabra compuesta cambia el sonido de una de las dos palabras. Si cambia el sonido de una de las dos, se llama propiamente dicha. En el proceso de formación de las palabras, aquella que tiene como prefijo a las preposiciones, ¿cómo se le conoce? Prefijación. Identifique la palabra que no es derivada. No es derivada, dice. No es derivada. Antesala. ¿Y por qué antesala?
porque el prefijo ante es una preposición, entonces antesala es una palabra compuesta prefijada, no es derivada. Identifica la palabra que no es yuxtapuesta. Yuxtapuesta, mapamundi. Mapamundi es propiamente dicha, porque mapa más mundo, no digo mapamundo, sino mapamundi. Entonces ahí hay una variación, por eso es la respuesta. Sería la palabra que se ha formado por derivación. Derivación, gentuza, o sea, gentuza. Usa, es un sufijo despectivo. Identifica la palabra que se ha formado por composición en la forma de yuxtaposición. Girasol, pues. Sería la palabra que se ha formado por composición propiamente dicha. ¿Cuál sería? Albiceleste. Alba más celeste, no digo alba celeste, sino albiceleste. Es una palabra parasintética, presenta la combinación de la composición y la derivación al mismo tiempo. Entristecido. Está hablando pues de la palabra parasintética, el entristecido. Entonces la palabra derivada allí es tristecido. ¿Existe esa palabra? No existe, entonces es parasintética. No es una palabra formada por composición propiamente. No es, dice, no es. Camposanto, pues. Porque camposanto es una palabra compuesta, pero juxtapuesta, ¿sí o no? Todos te piden modificación. Ahí no se ha modificado. No es una palabra compuesta por prefijación. No es. Contra sí, entre sí es preposición, sobre sí es inmoral. Porque in es un prefijo y no es preposición. Identifica la palabra que no es parasintética, no es radioaficionado. Es una palabra formada por parasíntesis en la fijación. En la fijación es enamorado. La palabra fónico, fon, viene de fono, sonido. Fon, entonces el lexema, a, prefijo, y con sufijo. Entonces, prefijo, lexema y sufijo. Sería este de acá. En la palabra ensanchados, anch es el lexema. En prefijo está ese, es el infijo. Ad sufijo, la O, morfema flexivo de género, la S, morfema flexivo de número. Entonces sería, ¿cuál? Este de acá, ¿no? La A. La palabra necesita avión, se lexema, et sufijo, ita sufijo, entonces sería este de acá. Son unidades que contienen la parte variable de la palabra. Variable, ¿qué es lo que varía? Los morfemas gramaticales, de frente. ¿Cuándo fue mañana lo prestaste el celular? Yo lo he prestado. No. Ya, estoy en clase, por favor. Los prefijos, sufijos, infijos, ¿qué son? ¿Qué son? Son derivados, morfemas derivativos o derivados. Palabra con prefijo, excepto avioneta. La palabra belleza, la parte subrayada es... ¿Qué es? Sufijo, pues, bello, belleza. Sufijo. Sería la alternativa donde aparece un morfema flexivo, amalgama. Oiga, te pregunta amalgama, busca el verbo. ¿Dónde? ¿Qué alternativa hay un verbo? Esa es tu respuesta. ¿Dónde hay un verbo? D. Claro, piensas muy mal, ¿sí o no? Esa es la respuesta. Piensas eso, tú piensas muy mal. Ay. Bueno. Los morfemas flexivos del verbo reciben el nombre de desinencia. Flexivos o desinencia es lo mismo. Sería la opción donde hay más palabras monomorfemáticas, este de acá. Mono, un solo morfema nomás, pues. Palabra que no presenta morfema flexivo de número, análisis, definitivamente. No hay ahí. Palabra que presenta más de un prefijo antipreuniversitario.
cabizbajo es ¿qué es? Propiamente dicha. ¿Sí o no? Bisabuelo, ¿qué es bisabuelo? Derivación por prefijación. Y sobrealimentar es prefijación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería este de acá. La D. 37. Es el morfema que se inserta al interior de una palabra entre el prefijo y el lexema, dice. Es el eslabón, que es el infijo, interfijo o eslabón, que es lo mismo. Y por último dice, ¿a qué clase de palabra compuesta pertenece el término extra suave? Extra es el prefijo y no es una preposición. Entonces es derivación por prefijación nomás. ¿Por qué? Porque el prefijo se unió al lexema. Muy bien, muchachos, nos hemos pasado, pero hemos terminado la práctica, ¿ya? Profesor, Muy bien, número muchachos. 32, por favor. Número, 32. ahí está, desinencia. Listo, muchachos. Cumplí con ustedes. Entonces, me han agregado el grupo y ahí también les he enviado yo el link. Ya voy a cambiar de nombre, hermano, el título, eso, porque ahí voy a incluir algo. Y ahí cualquier cosita me pasan la voz, ¿ya, muchachos? Sí, Ok, profesor. listo, nos vemos, cuídense bastante.